Bienvenidos a Guerreros y Leyendas. Prepárense para una inmersión profunda en el mundo de los tercios españoles. Guerreros legendarios que dominaron los campos de batalla europeos. Durante más de un siglo, ¿te imaginas? Un soldado en esa época, no cualquier ejército, una fuerza temible. Una verdadera máquina de guerra, sí. Lo que a mí me fascina es cómo surgió esta fuerza, aparentemente invencible. En un periodo de grandes cambios en la estructura militar. Exacto, en España. No solo eran fuertes, sino que representaban una transformación total. En la forma de hacer la guerra. Totalmente. Vamos a explorar juntos cómo se formaron, cómo luchaban. Sus increíbles victorias. Y finalmente, ¿por qué desaparecieron? Y te vas a sorprender al descubrir cuánto de su legado aún está presente en el lenguaje. ¿Ah, sí? Y en la cultura española de hoy en día. ¿Sabías que frases como «esto es una bicoca» o «me importa un pito» ¿En serio? se originaron en la época de los tercios? Siempre pensé que eran frases mucho más modernas. Pues no. Me muero por descubrir más detalles. Fascinantes sobre su organización, Por supuesto. armamento, tácticas y la vida cotidiana de estos soldados. Claro. Por supuesto, también tenemos que hablar del milagro de Empel, Por supuesto que sí. un evento que marcó a los tercios para siempre. Es una historia que realmente captura la profunda conexión entre la fe, la destreza militar ¡Wow! y la identidad nacional. En esa era. Pero empecemos por el principio. ¿De dónde surge esta fuerza incomparable? Mira, el origen de los tercios españoles se encuentra en la transformación del ejército español tras la Reconquista. Los reyes católicos impulsaron la profesionalización del ejército, sentando las bases de lo que serían los tercios. Imagínate el cambio de ejércitos temporales a una fuerza permanente. Claro, permanente y dedicada. ¿Y eso qué implicaba en la práctica? Bueno, antes de esto, los ejércitos estaban compuestos en gran parte por levas ¿Ah? y mercenarios temporales, Ya. careciendo de la cohesión y disciplina Claro. que caracterizarían a los tercios. Ya veo. Con la profesionalización se buscaba crear soldados leales, entrenados y con un objetivo común. Tiene sentido. Y ahí entra en escena Gonzalo Fernández de Córdoba, Exactamente. el gran capitán, ¿verdad? El gran capitán fue una figura clave. Sus innovaciones tácticas, como la combinación de picas, arcabuces y técnicas de tiro por oleadas, revolucionaron la guerra de la época. Imagínate, combinar armas tradicionales con la tecnología emergente de las armas de fuego. Una visión adelantada a su tiempo. Suena como una estrategia brillante. Fue él quien sentó las bases. En gran medida, sí. El gran capitán vio el potencial de crear unidades cohesionadas y versátiles. Y a diferencia de los ejércitos mercenarios, los soldados de los tercios se distinguían por su profesionalismo y un fuerte código de honor. No luchaban solo por dinero, sino por la gloria, por su rey, por España. Eso explica su fama de guerreros implacables. Pero si se llaman tercios españoles, ¿por qué es mencionado que no todos los soldados eran españoles? Es un punto importante. Si bien el núcleo de los tercios era español, en realidad eran unidades multinacionales. ¿En serio? Había tercios compuestos por italianos, valones e incluso soldados irlandeses e ingleses que servían a la corona española. Vaya, no me imaginaba esa diversidad dentro de sus filas. Y dentro de esta mezcla de nacionalidad, de cómo se organizaban. La organización interna era muy estricta desde el rey, Ajá. pasando por los capitanes hasta los sargentos y cabos. Cada uno tenía un rol definido. Una jerarquía clara era esencial para mantener el orden y la disciplina en un ejército tan diverso y numeroso. Claro, con tanta gente de diferentes orígenes. Claro, La disciplina debía ser fundamental. por supuesto. Hablemos ahora de su armamento, que usaban para ser tan efectivos. En combate. Los tercios empleaban una variedad de armas, desde las imponentes picas de 5 metros, Imagínate la longitud. hasta los arcabuces y mosquetes. Una combinación letal de fuerza bruta y tecnología que les permitía adaptarse a diferentes situaciones en el campo de batalla. Y hablando de los arcabuces, mencionaste algo sobre los 12 apóstoles. Ah, sí. ¿Qué era eso? Me suena a un arma. No eran figuras religiosas, no. Menos mal. Se referían a las cargas de pólvora precargadas que llevaban los arcabuceros, lo que les permitía disparar más rápidamente. Básicamente, 12 disparos listos para el combate. Una innovación que aumentaba su potencia de fuego significativamente. Increíble. 12 cargas listas para el combate. Y sus tácticas eran igual de ingeniosas. Desde luego. Utilizaban formaciones como el cuadro, con los piqueros en el centro, los arcabuceros en las esquinas y la caballería en los flancos. Y una maniobra muy particular llamada
Caracola. Caracola. Sí, ¿en qué consistía esa maniobra? Imagínatelo como un torbellino de caballería hostigando las líneas enemigas, atacando con rapidez y retirándose antes de que los piqueros pudieran reaccionar. Era una táctica muy efectiva para desgastar al enemigo y aprovechar su vulnerabilidad. Esas tácticas debieron ser claves para sus victorias, en batallas como Bicoca, Pavía, San Quintín o Lepanto. Menudas victorias. Sin duda. Su capacidad para triunfar en entornos tan variados, desde las llanuras de Italia hasta la batalla naval de Lepanto, demuestra su flexibilidad táctica y la habilidad de sus comandantes. Pero, a pesar de todas estas innovaciones tácticas Y y de armamento, la vida de un soldado de 2 tercios no debía ser fácil. ¿Cómo era su día a día? la vida cotidiana era dura. Imagínate el entrenamiento riguroso, las largas marchas por el camino español, una ruta que se extendía desde Italia hasta los Países Bajos. Era un desafío constante, tanto físico como mental. El camino español, menuda hazaña logística. Era vital. Transportar tropas y suministros a través de Europa. El camino español no solo permitía el movimiento de tropas, sino que también mostraba la capacidad de España para mantener una línea de suministro a través de largas distancias, algo fundamental para su dominio en Europa. Imagínate la complejidad de coordinar el movimiento de hombres, alimentos, armas y municiones a través de diferentes territorios. Debió ser una operación increíblemente compleja. Sí, Y una vez en el frente, en el frente, sí. ¿Cómo era la vida en los campamentos? La vida en los campamentos era una mezcla de aburrimiento, camaradería y peligro. Ya. Había reglas estrictas para mantener el orden y la disciplina. Los juegos de azar, la bebida y las peleas eran pasatiempos comunes. Y, como mencionamos antes, la presencia de mujeres, tanto esposas como prostitutas, era una constante. La vida en un campamento militar nunca ha sido fácil, me imagino. Y hablando de la presencia de mujeres, ¿podrías contarnos un poco más sobre la controvertida anécdota del duque de Alba y su cálculo sobre el número de prostitutas por soldado? Claro, el duque, un líder militar pragmático y experimentado, creía que una cierta proporción de mujeres por soldados era necesaria para evitar disturbios y mantener la moral. Era una forma de afrontar los desafíos de gestionar ejércitos tan grandes, una realidad compleja de la época. Sin duda, una perspectiva interesante sobre las preocupaciones de la época. Y volviendo a la vida cotidiana, ¿qué me dices de su vestimenta? ¿Es cierto que no llevaban uniforme? A diferencia de lo que se ve en algunas películas, no tenían un uniforme estandarizado. Vestían con sus mejores galas, a menudo adornadas con coloridas fajas y plumas, reflejando el estilo español incluso en el campo de batalla. De ahí la expresión ir muy flamenco. Ir muy flamenco, me encanta esa frase. Ahora entiendo de dónde viene. Y hablando de expresiones, mencionaste que muchas frases que usamos hoy en día provienen de la época de los tercios. ¿Podrías darnos algunos ejemplos más? Claro que sí. Además de eso es una bicoca, que viene de la batalla de Bicoca, una victoria fácil para los españoles. Ajá. Tenemos me importa un pito, que se refiere al humilde gaitero que tocaba para las tropas, sugiriendo algo de poco valor. Ya. Dejar en la estacada evoca la imagen de una carga de caballería detenida por estacas afiladas, dejando a los jinetes vulnerables. Y poner una pica en Flandes se refiere a la dificultad de encontrar reclutas dispuestos a afrontar las penurias de la guerra en los lejanos Países Bajos. Qué interesante. Esas frases nos conectan con el pasado, con la vida y las experiencias de esos soldados. Es increíble cómo el lenguaje puede preservar estos fragmentos de historia. ¿No te parece fascinante? Absolutamente. Es un recordatorio de que la historia no se trata solo de fechas y batallas, sino de las personas que las vivieron y del legado que dejaron atrás. Exacto. Y hablando de legado, ¿cuál crees que fue el impacto de los tercios españoles en la historia y la cultura de España? Su impacto fue profundo. Durante más de un siglo fueron símbolos del poderío español y su destreza militar, forjando la imagen del país en el escenario mundial. Sus victorias contribuyeron al ascenso de España como imperio global y sus historias de valentía, disciplina y lealtad se convirtieron en parte del mito nacional. Su leyenda sigue viva, incluso hoy en día. Los tercios españoles siguen siendo objeto de estudio, admiración y debate. ¿A qué crees que se debe este interés persistente? Creo que su historia sigue fascinándonos porque es una historia compleja y llena de matices, con triunfos y tragedias, innovación y adaptación. Fueron producto de su tiempo, pero también dejaron una huella imborrable en la historia, influyendo en las tácticas militares, moldeando la identidad nacional y enriqueciendo la lengua española con expresiones que todavía utilizamos. Es una historia que vale la pena conocer, una ventana, un pasado lleno de gloria, sacrificio y un espíritu guerrero que aún resuena en el alma de España. Pero ninguna fuerza es invencible para siempre. Hablemos ahora del declive de los tercios. ¿Qué factores contribuyeron a su eventual desaparición? Como mencioné antes, no fue un evento único, sino una confluencia de circunstancias.
Las derrotas militares como Rocroi y las Dunas fueron golpes significativos, Ajá. pero no fueron la única causa. Los tercios estaban en constante evolución, adaptándose a las nuevas tecnologías y tácticas, al igual que otros ejércitos europeos. Yeah. Sin embargo, otros factores entraron en juego. ¿Cuáles fueron esos otros factores? ¿Qué los llevó a su declive? Uno de los factores fue la crisis demográfica que atravesaba España. Décadas de guerras constantes habían mermado la población, dificultando el mantenimiento de los grandes ejércitos del pasado. Cada vez había menos hombres disponibles para servir en los tercios. Entiendo. Menos hombres, menos soldados. Menos soldados. Menos poderío militar. Exacto. ¿Hubo algún otro factor decisivo en su declive? Sí, el cambio de dinastía con la llegada de los Borbones. Trajeron consigo ideas francesas y prácticas militares que favorecían un enfoque más estandarizado y centralizado de la guerra. Los tercios españoles, con su organización y estilo de combate particulares, ya no encajaban en la nueva visión militar. Entonces, podríamos decir que los tercios españoles, A pesar de su glorioso pasado, de su glorioso pasado. se volvieron obsoletos. No exactamente, no es que se volvieron obsoletos de la noche a la mañana, sino que ya no eran el modelo preferido por los nuevos gobernantes de España. ¿Ah? La llegada de los Borbones marcó una nueva era en la que los tercios, con su estructura única, ya no tenían cabida. Y con la llegada de los Borbones, los tercios fueron reorganizados En regimientos. en regimientos, adoptando uniformes Uniformes. y tácticas más en línea con las tendencias europeas. Correcto. Exactamente. Fue un periodo de transición que marcó el final de una era para los tercios españoles como unidades distintivas, pero su legado perduró en el espíritu y las tradiciones del ejército español. Un final apropiado para una fuerza que había dejado una huella tan profunda en la historia militar de España. Y su historia sigue fascinándonos, recordándonos una época en la que los soldados españoles eran temidos y respetados en toda Europa, cuando su disciplina y valentía eran legendarias y cuando sus victorias dieron forma al destino de una nación. Sin duda. Al profundizar en su mundo, obtenemos una comprensión más profunda no solo de la historia de España, sino también de las cualidades humanas perdurables, como el coraje, la lealtad y la resiliencia. Con esta reflexión sobre la importancia de la fe en la vida de los tercios españoles, damos por finalizada la segunda parte de nuestra inversión. En la próxima y última parte, exploraremos el legado duradero de los tercios, su influencia en la cultura española y su lugar en la historia militar mundial. No te la pierdas. Con esa imagen tan poderosa de la fe como motor en la vida de los tercios, llegamos a la parte final de nuestra inmersión. Hemos viajado desde sus orígenes hasta su declive, explorando sus tácticas, sus victorias, sus derrotas, su vida cotidiana. Su profunda religiosidad. ¿Qué nos queda por descubrir? Hemos recorrido un largo camino, es cierto. Pero aún nos falta explorar el legado duradero de los tercios. Cómo su historia y sus hazañas se proyectan hasta nuestros días. Exacto, los tercios españoles. Desaparecieron como unidad hace siglos, pero su huella sigue presente. ¿Cómo se manifiesta ese legado? ¿De qué maneras podemos apreciarlo hoy en día? Su legado es multifacético. Por un lado, está presente en la cultura popular española. Libros, películas, series de televisión. Los tercios siguen inspirando a artistas y creadores, manteniendo viva su leyenda. Y por otro lado, su influencia perdura en el ejército español actual. ¿En qué sentido? ¿Se puede decir que el ejército español de hoy en día es heredero de los tercios? Sin duda, hay una línea de continuidad. Valores como la disciplina, el valor, la lealtad y el espíritu de sacrificio, que eran centrales en la identidad de los tercios, siguen siendo pilares fundamentales en la formación de los soldados españoles. Es decir, los tercios españoles no solo dejaron una huella en la historia, sino que también forjaron un carácter, una forma de entender el servicio militar que se ha transmitido de generación en generación. Exactamente. Y no podemos olvidar su impacto en la lengua española. Las frases que hemos mencionado a lo largo de este episodio son solo una pequeña muestra de cómo los tercios enriquecieron nuestro vocabulario. Esas frases nos conectan con su mundo, con su forma de vida y con su visión del mundo. Pero más allá de las palabras, ¿cuál dirías que es la lección más importante que podemos aprender de los tercios españoles hoy en día? Creo que su historia nos enseña el valor de la perseverancia, la disciplina, el trabajo en equipo y la adaptación al cambio. Los tercios fueron una fuerza innovadora capaz de adaptarse a las nuevas tecnologías y a los nuevos desafíos, y aunque al final sucumbieron al cambio de los tiempos, su legado sigue inspirando a las nuevas generaciones. Es una lección muy valiosa, no solo para el ámbito militar, sino para cualquier aspecto de la vida. La capacidad de adaptarnos, de superar los obstáculos y de trabajar juntos por un objetivo común son cualidades esenciales para el éxito en cualquier campo.
Totalmente de acuerdo. Y para terminar, me gustaría recordar a nuestros oyentes que la historia no es solo un relato del pasado, es una fuente de conocimiento, de inspiración y de aprendizaje para el presente. Muy cierto, estudiar la historia, y en este caso la historia de los tercios españoles, nos ayuda a comprender mejor quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es un viaje apasionante que nos permite conectar con nuestras raíces y descubrir la riqueza de nuestro pasado. Y con esta invitación a seguir explorando la historia, damos por concluida nuestra inmersión en el mundo de los tercios españoles. Ha sido un viaje fascinante, lleno de descubrimientos y reflexiones. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros. El placer ha sido mío. Los tercios españoles fueron una fuerza única, un producto de su tiempo que dejó una huella imborrable en la historia. Su leyenda sigue viva, recordándonos el poder de la disciplina, el valor, la lealtad y la adaptación al cambio. Y a todos nuestros oyentes les invitamos a seguir explorando la historia de los tercios españoles. Hay mucho más por descubrir, muchas historias por contar y muchas lecciones por aprender. No olviden suscribirse a Guerreros y Leyendas para no perderse nuestras próximas aventuras. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y no olviden compartir este episodio con sus amigos y familiares y dejarnos un me gusta si les ha gustado. Nos vemos en la próxima inmersión.